Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas del Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte. Es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes en este espacio académico donde buscamos trascender la simple ejecución mecánica de protocolos para adentrarnos en el razonamiento científico que sustenta nuestra profesión. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión crítico dentro de nuestra malla curricular, abordando el contenido número 5 de la segunda unidad, una temática que marca la diferencia entre un técnico que solo sigue instrucciones y un profesional que comprende la causalidad de los eventos que atiende. Vamos a sumergirnos en la introducción a las medidas de asociación y efecto, desglosando conceptos que a primera vista pueden parecer áridos o puramente matemáticos, como el riesgo relativo y el odds ratio, pero que en realidad constituyen la brújula con la que navegamos en el mar de la salud pública y la atención prehospitalaria. Para empezar, debemos situarnos en nuestra realidad operativa y epistemológica. La formación que ustedes están recibiendo en el ITESUT se encuentra en una encrucijada fascinante. Por un lado, tenemos la medicina de emergencias clásica, esa disciplina llena de adrenalina que se enfoca en la estabilización fisiológica inmediata del individuo, donde conceptos como la hora dorada del trauma o los minutos de platino en un infarto agudo de miocardio son ley. Sin embargo, la integración de la competencia epidemiológica nos exige una expansión cognitiva hacia la causalidad poblacional. No basta con saber entablillar una fractura o manejar una vía aérea difícil. Necesitamos entender por qué ocurren esos traumas, qué factores aumentan la probabilidad de que un paciente sobreviva o muera y cómo nuestras intervenciones afectan esos resultados a gran escala. Este contenido no es un mero ejercicio de aritmética para aprobar el semestre, es la alfabetización científica necesaria para que ustedes transiten de la anécdota operativa, del "a mí me parece que esto funciona", a la evidencia científica robusta. Pensemos en el contexto ecuatoriano actual. Vivimos una transición epidemiológica polarizada y compleja. Por un lado, en nuestras guardias vemos una incidencia altísima de trauma por violencia civil y accidentes de tránsito, situaciones que saturan al EQ 911 diariamente. Por otro lado, no dejamos de atender enfermedades crónicas descompensadas como diabetes e hipertensión y siempre estamos alerta ante brotes infecciosos emergentes. En este escenario, el tecnólogo debe poseer la capacidad analítica para determinar qué factores del entorno, del comportamiento humano o de la propia atención sanitaria están verdaderamente asociados con los desenlaces que presencian. La epidemiología analítica, a diferencia de la descriptiva que vimos en las clases anteriores y que solo fotografía la realidad mediante frecuencias, busca desentrañar la arquitectura causal de los eventos. Nos permite pasar de decir que el 20% de los pacientes tienen trauma cráneoencefálico a preguntar si el no uso del casco es un factor que aumenta la probabilidad de ese trauma y, lo más importante, en qué magnitud lo hace. Este salto de la observación a la inferencia implica un cambio fundamental en su razonamiento. Debemos entender que la asociación estadística es una relación de dependencia entre una variable independiente, que llamaremos exposición o factor de riesgo, y una variable dependiente que será el evento o desenlace. Sin embargo, y esto quiero que se lo graben a fuego en sus mentes, asociación no es lo mismo que causalidad. El hecho de que dos fenómenos viajen juntos no significa que uno cause al otro. Por ejemplo, podríamos encontrar que en los días que más helados se venden en Salinas, hay más ahogamientos. ¿Significa que el helado causa ahogamientos? No, hay una tercera variable, el calor, que provoca ambos. Para no caer en estas trampas, utilizamos métricas de comparación robustas como el riesgo relativo y el odds ratio, que nos ayudan a cuantificar la fuerza de esa asociación, uno de los criterios de causalidad de Bradford Hill. Ahora bien, ¿cómo construimos esta evidencia? Todo comienza con una herramienta
que, aunque parece sencilla, es la base de todo el razonamiento epidemiológico. La tabla de contingencia de 2 por 2, también llamada tabla tetracórica. Imaginen un cuadrado dividido en 4 celdas. Por convención internacional, en las filas o eje vertical colocamos la exposición al factor de riesgo, dividiendo a la población en expuestos y no expuestos. En las columnas o eje horizontal colocamos el desenlace, dividiendo a los sujetos en enfermos o casos y sanos o controles. Esta tabla nos da 4 celdas fundamentales que debemos saber interpretar en el calor de la emergencia. La celda A representa a los verdaderos positivos al factor y al evento. Son los expuestos que enfermaron. En nuestro contexto prehospitalario, serían, por ejemplo, los pacientes que no usaban cinturón de seguridad y fallecieron. La celda B son los expuestos que no sufrieron el evento, aquellos que no usaban cinturón pero sobrevivieron, lo que nos habla de la resiliencia o la ineficacia del factor. La celda C son los no expuestos que sí sufrieron el evento, pacientes que usaban cinturón y aún así fallecieron, lo cual representa el riesgo basal, la prueba de que el evento puede ocurrir por otras causas. Y finalmente, la celda D son los verdaderos negativos, los que se protegieron y sobrevivieron. Dominar el llenado y la lectura de esta tabla es el prerequisito absoluto para cualquier cálculo posterior. Entremos ahora en el terreno del riesgo relativo o RR. Esta es la métrica reina de los estudios prospectivos, aquellos que miran hacia el futuro, como los estudios de cohortes. Su lógica sigue la flecha del tiempo. Partimos de una causa y esperamos a ver el efecto. El riesgo relativo responde a la pregunta fundamental de la prevención: ¿cuánto aumenta mi riesgo de sufrir un daño si me expongo a un factor determinado? Matemáticamente, el RR es el cociente de dos incidencias. Dividimos la incidencia acumulada en el grupo de expuestos para la incidencia acumulada en el grupo de no expuestos. Para que esto no sea abstracto, hagamos un taller mental con un escenario de simulación muy cercano a nuestra realidad reciente. Imaginemos que en el contexto de la pandemia de COVID-19, el ITSUT desea evaluar la eficacia de las mascarillas N95 frente a las mascarillas quirúrgicas simples en sus estudiantes durante las prácticas prehospitalarias. Decidimos seguir a una cohorte de 500 estudiantes durante 6 meses. Dividimos al grupo en dos. 250 estudiantes usarán siempre la N95, que será nuestro grupo de referencia o de protección alta, y otros 250 usarán mascarilla quirúrgica, que consideraremos como la exposición al factor de riesgo relativo. Al final de los 6 meses, observamos los resultados. En el grupo de mascarilla quirúrgica, 25 estudiantes se contagiaron. En el grupo de N95, solo 5 se contagiaron. Para calcular el riesgo relativo, primero sacamos la incidencia en cada grupo. En el grupo expuesto a la mascarilla quirúrgica, la incidencia es 25 dividido para 250, lo que nos da un 10% o 0.1. En el grupo con N95, la incidencia es 5 dividido para 250, es decir, un 2% o 0.02. Ahora dividimos la incidencia de los expuestos para la de los no expuestos, 0.1 dividido para 0.02. El resultado es 5. ¿Qué significa este número 5? Aquí viene la interpretación narrativa que ustedes deben dominar para comunicar riesgos. Significa que el riesgo de contagio de COVID-19 es 5 veces mayor en los estudiantes que usan mascarilla quirúrgica en comparación con los que usan N95 durante sus prácticas. No es un aumento pequeño, es una magnitud considerable. Si el RR hubiera sido igual a 1, significaría que el riesgo es idéntico y el factor es neutro. Si fuera menor a 1, hablaríamos de un factor protector. Pero un RR de 5 justifica plenamente una política institucional que obligue el uso de N95. Así es como los números se traducen en decisiones de bioseguridad. Sin embargo, el tecnólogo en emergencias a menudo se enfrenta a situaciones donde no podemos calcular el riesgo relativo porque no tenemos los denominadores claros o no podemos seguir a la gente en el tiempo. Esto ocurre en los estudios de casos y controles,
donde seleccionamos a los pacientes porque ya están enfermos, o en la investigación de brotes retrospectiva, cuando llegamos a la escena y el daño ya está hecho. En estos escenarios, la métrica honesta y matemáticamente viable es el odds ratio, u OR, también conocido como razón de momios. El concepto de odds es la barrera cognitiva más difícil de superar. Debemos distinguirlo de la probabilidad. La probabilidad es una parte del todo. Si tengo 10 pacientes y uno muere, la probabilidad es del 10%. El odds, en cambio, es una razón de parte contra parte, como en las apuestas. Es la probabilidad de que ocurra el evento frente a la probabilidad de que no ocurra. En el mismo ejemplo, el odds de morir sería 1 contra 9. El odds ratio entonces compara los momios de haber estado expuesto entre los casos, los enfermos, y los controles, los sanos. Vamos a ilustrar esto con un taller práctico de intoxicación alimentaria masiva, algo que lamentablemente sucede en nuestras escuelas o eventos sociales. Imaginen que su equipo de emergencias responde a un llamado en una escuela rural de la provincia de Manabí. Encuentran múltiples niños con vómito y deshidratación. Sospechan del almuerzo escolar, pero no saben exactamente cuántos niños comieron qué cosa. No tienen el registro total. Lo que tienen son pacientes. Hacen un barrido rápido de casos y controles, seleccionan a 30 niños enfermos, que son sus casos, y a 30 niños sanos del mismo curso, que son sus controles. Al interrogarles, descubren lo siguiente: de los 30 niños enfermos, 28 comieron la ensalada de atún y solo 2 no la comieron. De los 30 niños sanos, solo 10 comieron la ensalada de atún y 20 no la comieron. Aquí no podemos calcular tasas de ataque porque no sabemos el total de la población expuesta, pero podemos calcular el OR. Multiplicamos los productos cruzados de nuestra tabla de 2 por 2. 28 enfermos que comieron por 20 sanos que no comieron, y lo dividimos para el producto de 2 enfermos que no comieron por 10 sanos que comieron. La operación sería 560 dividido para 20. El resultado es 28. La interpretación correcta sería: los odds o la chance de haber comido atún son 28 veces mayores en los niños enfermos que en los sanos. Una asociación de esta magnitud, un OR de 28, es en la práctica una confirmación de la fuente del brote. Esto les permite a ustedes, como personal de respuesta, recomendar inmediatamente al director de la escuela la clausura de la cocina y la retención de la muestra de atún para enviarla al laboratorio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, cumpliendo así con su rol de investigación de campo y análisis situacional. Un punto teórico crucial es la asunción de enfermedad rara. 1960. Cuando una enfermedad es poco frecuente en la población, el valor del odds ratio se aproxima matemáticamente mucho al del riesgo relativo. Esto legitima el uso del OR en estudios de eventos inusuales en emergencias, como una reacción anafiláctica específica a un fármaco, utilizándolo como un sustituto directo del riesgo relativo para tomar decisiones. Pero atención, no debemos quedarnos solo con el número puntual. La variabilidad biológica y el azar juegan su papel. Un estudio podría darnos un RR de 1.5 por pura casualidad. Por eso debemos introducir la noción del intervalo de confianza del 95%. La regla de oro para interpretar esto es la regla del 1.0. Dado que el valor nulo para RR y OR es 1, porque dividir dos cantidades iguales da 1, si el intervalo de confianza de nuestro estudio cruza el número 1, el resultado no es estadísticamente significativo. Por ejemplo, si leen un estudio sobre el uso de collarín cervical que muestra un riesgo relativo de daño neurológico de 1.2, pero el intervalo va de 0.8 a 1.8, ese estudio no es concluyente. Podría ser que el collarín proteja 0.8 o que dañe 1.8. En ese caso, como profesionales basados en evidencia, no deben cambiar su práctica basándose en ese estudio. Para cerrar el ciclo analítico, debemos conectar estas medidas relativas con medidas de impacto absoluto, que son las que interesan a los gestores de salud pública. Hablamos del riesgo atribuible y el número necesario a tratar, NNT,